Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico, miembro del Movimiento Juan 23, director del programa Mesa Redonda, administrador de la página Católico Defiende tu Fe y bueno, autor de los escritos de Doña Catalina y sus vecinos. El día de hoy vamos a analizar el video del pastor Eduardo Gutiérrez sobre el bautismo, un video bastante curioso que llegó a mis manos porque me lo enviaron diciendo que el pastor estaba retando a los católicos que si alguien le refutaba ese video se convertiría en católico. Yo voy a refutar este video, pero aclaro que la intención de este video no es hacer que Eduardo Gutiérrez se convierta en católico, ¿sí? Porque como ya lo he dicho antes y siempre lo he dicho, la fe no se apuesta. La fe se vive y se vive intensamente. Si uno apuesta a su fe es porque la tiene en poco. Y pues me parece muy desafortunadas este tipo de declaraciones, porque pues si uno apuesta a la fe, apuesta hasta la mama, como dicen por acá. Entonces yo creo que hay cosas que definitivamente no tienen negociación, no tienen precio. La conversión a la fe cristiana, a la verdadera fe cristiana que es la católica, es una cuestión de estudio, de profundidad, de conversión, de verdadera conversión. Y entonces pues en ese sentido pues yo disiento con él, respeto su forma de pensar, pero les aclaro que para mí la fe no es un bien apostable, ni la mamá, ni la fe, ni muchas otras cosas, ni los valores, eso no se transa. ¿Qué tal que llegara un satánico a refutarlo? Mejor dicho, ni pensemos en eso. Entonces, para no alargarnos, vamos a empezar a analizar el video. Vamos aquí a mirar. Este video tiene propósitos meramente educativos, ¿ok? Entonces es para la edificación de todo el pueblo de Dios y para los protestantes también. La sabiduría, sino la confianza que tengo en Dios. El día de hoy, yo reto al sacerdote católico Luis Toro, al Rafael Díaz o a cualquier otro sacerdote. Yo sé que Rafael Díaz no es sacerdote, pero casi lo es. A otro sacerdote de la Iglesia Católica. Y ojo con esto, tiene que ser sacerdote o tiene que ser pues un católico pues bien consagrado a la Iglesia Católica y que haya muestras que la Iglesia Católica le da autorización para predicar. Yo reto a cualquiera de estos apologistas. Bueno, antes de continuar, porque él dice que tiene que ser bajo sus condiciones, ¿no? Que tiene que ser sacerdote católico. No sé cuál es la obsesión con los sacerdotes. No sé si es que es por cuestión de rating, pero él dice que alguien que esté autorizado por la Iglesia Católica a predicar. Bueno, entonces vamos a darle gusto. Ok, este es mi carnet de Juan 23, ok, donde estoy autorizado para predicar, hacimiento de obras, misas, visitas al Santísimo, rosarios, dirección espiritual, confesión, estudio y reunión. Esas son las características que debemos reunir para poder predicar el Evangelio, para poder enseñar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya mostrando las credenciales necesarias y habiendo cumplido el requisito que solicita Eduardo Gutiérrez, podemos seguir. Que estén en este rango, no estoy hablando de los apologistas pues callejeros, como hay muchos en la internet. Yo reto a que si me logran desmentir en este video
en el cual yo voy a exponer cómo el sacerdote católico Luis Toro, de manera completamente abierta, miente y manipula, pues, de la manera más terrible posible a la palabra de Dios. Bueno, Si alguno me puede desmentir, desafortunadamente ustedes verán que la gran mayoría del video está llena de descalificativos, sí, más que sustentación. De sustentación de este video no son más de 10 minutos, sin embargo el video como tal dura hora y 14 minutos. Entonces, ¿de qué está lleno el resto del video? Bueno, pues ya ustedes lo verán. y alguno puede decir que yo estoy mintiendo, exponiendo pruebas, yo me hago católico. Fíjense lo que estoy diciendo. Cuánta confianza tengo en el Espíritu de Dios que me muestra las mentiras de la apologética católica. Será para ustedes y para sus hijos. Tampoco está diciendo qué edad, está diciendo desde que nacen, o sea, puede ser de un día, 5 días, 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años. No necesariamente se tiene que bautizar cuando están recién nacidos, porque, o sea, exactamente no dice bebés, dice sus hijos, y los hijos son nuestros hijos hasta que se mueren, desde que nacen hasta que se mueren. Esa es la segunda pregunta. Gracias. A ver, antes de que usted se me vaya, voy a responderle la segunda. ¿Usted alguna vez se ha enterado de qué edad bautiza la iglesia a las personas? ¿La iglesia católica? A toda edad. A toda edad, como usted lo dijo. Sí. Como usted lo dijo, Sí. a toda edad. Correcto. Entonces la iglesia católica no está mirando que si 1 año, que si 2 años, que si 1 día, que si 10 años, que si 100 años. No, la iglesia católica no mira eso. La iglesia católica bautiza a todas las personas, a todas las edades. Pero hay restricciones después de los 7 años. Muy bien, eso hay restricciones, pero no es de la iglesia católica. Eso está escrito. Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante. Pero hay parroquias que ya no dejan a los niños de 7 años. Es que no se puede, Vamos a ver qué dice, a ver, comparemos dos pasajes de la escritura. Uno, vamos a comparar primero Mateo, cuando enseña que hay que bautizarlos a todos y después hay que enseñar. Ponga cuidado. Mateo 28. 19. Ok. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siga. Y enséñenles Primero hay que bautizarlo y después enseñarle. Eso, ¿a quién se lo escribe Mateo? San Mateo se lo escribe a los judíos ya conversos, a los cristianos, que ya ellos han asumido la fe. Ahora ellos tienen que bautizar a los niños y después enseñarle, que es lo que hacemos en la Iglesia Católica con los niños menores de 7 años. Los bautizamos y después de los 7 años vamos a la catequesis para cumplir lo que dice Mateo a los cristianos que tenían niños y lo podían bautizar. Y la enseñanza, porque hay que enseñarlo. Después del bautismo se le da la enseñanza, según dice Mateo. Pero San Marcos viene a hablar, Marcos 16:15, distinto. ¿Por qué? ¿Porque la Biblia se contradice? No, porque San Marcos le escribe a otras personas. San Marcos no le escribe a los cristianos, a los judíos ya convertidos, no. San Marcos le escribió a los paganos. De modo que no, los adultos todavía no estaban convertidos. Entonces les va a hablar a los adultos, a los que ya tienen uso de razón. Y escuche cómo le dice. y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Primero tienen que enseñar, predicar, anunciar la buena nueva. ¿Para qué? A toda la creación, el que crea. ¿Para qué se le enseña? ¿Para qué se le predica? Para que crea, porque ya tienen uso de razón. ¿Y después que crean? El que crea y se bautice. Después que crea, se bautiza. Entonces, cuando la persona ya tiene uso de razón, se aplica a San Marcos. Un niño ya tiene uso de razón, entonces hay que primero predicarle
para que el niño crea y luego se bautice. Esa es la restricción que usted ve en la iglesia. Pero no es la restricción, es que la iglesia ve todos los evangelios y ve que el evangelio de Mateo era para bautizar a los niños que no tenían uso de razón, pero que después, cuando adquirían el uso de razón, se les bautizaba, se les enseñaba, porque eran cristianos, los adultos ya estaban bautizados, ahora era para los niños. Mientras que San Marcos es cuando son adultos, ya tienen uso de razón y no han sido bautizados. ¿Qué hay que hacer? Enseñarles. Por eso la iglesia a los niños que no tienen uso de razón los bautiza y después les enseña. Pero los que ya tienen uso de razón, le dicen, no, usted no se puede bautizar hasta que usted no crea. Y para que crea hay que enseñarle. Y después se bautiza. Entonces no es un querer de la iglesia, es que está escrito en la Biblia. Okay. Ahora vamos a ver la explicación de Eduardo Gutiérrez. ¡Wow! ¿Por dónde empezar aquí? ¿Por dónde empiezo? Bueno, vamos a explicarle por si acaso los amigos católicos no han entendido por dónde viene esta manipulación. Bueno, una amiga católica le pregunta a él que por qué razón, si se bautizan a los niños recién nacidos, es decir, que no hay necesidad de enseñarles, según la Iglesia Católica, ¿por qué razón, si todavía un niño a los 7 años es niño, por qué no se bautiza igual? Si no es necesario primero enseñarle. Pues tremenda pregunta le sonó esta amiga católica, que por supuesto ella lo está haciendo sin ninguna maldad. Le está haciendo simplemente para poder entender el enrollo de la doctrina católica, que es una doctrina completamente contradictoria. Se contradice ella misma contra ella misma. Es un reino dividido y por lo tanto, pues perecerá. Como dijo el Señor, todo reino dividido contra sí mismo no permanecerá, la Iglesia Católica no permanecerá. Ok, gloria sea al Señor, y los que digan tiene 2000 años, el diablo tiene más, y tampoco va. Bueno, sobre ese punto hay que aclarar que es gracioso que él dice que la Iglesia Católica no permanecerá, teniendo en cuenta que los evangélicos fueron fundados por el pastor bautista Billy Graham en Estados Unidos en 1948 y que hasta la fecha ha cambiado su doctrina varias veces. Bueno, en otro debate que tuvimos con el hermano Efraín Valdés, demostramos cómo las doctrinas, una misma doctrina de la salvación, es interpretada de distintas formas por distintos evangélicos. Sigamos. Por un lado, la Iglesia Católica dice que no es necesario que alguien crea para ser bautizado cuando es niño. Y por otro, a partir de los 7 años ya no los dejan bautizarse, por cuanto tienen que primero aprender y creer. ¿Cómo se sale de este enrollo? Bien, y hay que señalar que un niño es un niño todavía a los 7 años, completamente un niño delante de Dios. Ahora, ¿cómo él sale de este enrollo? Bien, él lanza la increíble mentira, y mira que he escuchado cosas que dice este personaje, pero esta se pasó de límites. Él dice... Si ustedes observan, ya van 12 minutos de video y hasta el momento no ha dado una sola cita bíblica ni ninguna explicación convincente. Pero sigamos. Dice que el Evangelio de Mateo, es decir, capítulo 28, a partir del 19, Mateo 28, 19, es un mandamiento de Jesús para bautizar los hijos de los creyentes. Y entonces Marcos capítulo 16, verso 16, es un mandamiento del Señor para bautizar a los incrédulos. ¿Qué clase de mentiras? Increíble. Vamos primero a leer ambos pasajes. Bien, vamos a señalar primero que ambos pasajes pues no son los mismos. Es decir,
Jesucristo los da en situaciones diferentes, así que no es el mismo mensaje el de Mateo que el de Marcos, aunque ambos es el mismo mandamiento. Bien, entonces, uno lo da en un monte y otro lo da ellos comiendo, pero es el mismo mandamiento. Vamos allá. Vamos a leer Mateo capítulo 28. Abran la Biblia, por favor, católicos. Sálvense de la ira de Dios. Escapen de las garras del diablo. Vamos a leer el verso 19. Después lo ponemos en contexto, pero vamos a ir directo. Leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Biblia abierta. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Perdón. Vamos a utilizar la Reina Valera, su propia Reina Valera, de edición de estudio, interlineal griego. ¿Ok? Vamos a mirar. Siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Biblia abierta. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vamos a dejarlo ahí para no seguir leyendo, no extendernos. Es decir, en este caso él dice, bueno, primero Jesús está mandando a bautizar y luego a enseñar. Por lo tanto, esto es a los hijos de los creyentes, porque primero manda a bautizar y después a enseñar, supuestamente. Pero hablando según la locura de Luis Toro. Ahora, en Marcos. Bueno, antes de que salte a Marcos, vamos a mirar. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice Jesucristo: por tanto, id y haced discípulos, como sea a todas las gentes, a todas las naciones. ¿Cómo se les hace discípulos según él? Bautizándolos. Entonces, así se hace discípulos, con el bautizo. Lo dice Jesucristo, lo dice la Reina Valera. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Entonces, después de bautizarse, les enseña. ¿Cuál es el verbo griego para enseñar? Didascalia o didasco. ¿Ok? Esto es enseñanza. O sea, es digamos, la compilación de creencias, ¿sí?, doctrinas que tenía la iglesia y que tiene la iglesia a través, o sea, en un curso largo, por así decirlo, una catequesis. ¿Ok? Es el didasco. Miren, forma prolongada, causativo primario de dado, aprender, enseñar. ¿Ok? En la misma aplicación amplia. Enseñar, instruir, aprender. ¿Ok? Aquí está. Y aquí están las citas donde aparece este verbo. ¿Ok? Es dar instrucción, enseñar. Ya teniendo esto claro, ténganlo en cuenta. La palabra aquí en Mateo 28 es didasco o didascalia, ¿sí?, que es enseñanza. Vamos adelante con el video. 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí el Señor estaba mandando en Marcos 16 primero a enseñar y después a bautizar. Por lo tanto, está hablando, gloria sea al Señor, de los hijos de las personas paganas, no de los hijos, de las personas paganas. Momentico. Bueno, aquí él se pasa tomando agua como 15 minutos. Y mientras él toma su agüita, vamos a pasar nosotros a Marcos 16:16. Ok. Vimos que en Mateo estaba la palabra didasco o didascalia, referente a la enseñanza, una enseñanza amplia, larga. Ok, vamos a ver Marcos 16:15, a ver qué dice. Dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, miren, aquí dice predicad. Predicad.
Esta es la palabra. Querusó, ¿ok? Significa pregonar, proclamar, publicar, heraldo, divulgar. O sea, es anunciar, ¿ok? Aquí lo que está refiriéndose, y vamos a cambiar aquí a la cámara para que ustedes entiendan. El didasco o el didascalia es el conjunto de conocimientos que se da a través de un tiempo largo, pero la predicación como tal, ¿sí? Que se llama queruso, ¿sí? El queruso o el querigma, ¿sí? Es el anuncio, ¿ok? Por ejemplo, para que ustedes entiendan de una mejor forma, cuando ustedes están viendo un programa de televisión, hay momentos que se para y hay algo llamado comerciales. Ese es el anuncio, un anuncio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, anuncian una computadora, una Apple, por ejemplo. Y entonces, bueno, tú dices, oh, la Apple, y vas y te la compras, ¿ok? Cuando tú te la compras, vienen unas instrucciones de cómo manejarla, un libro con unas instrucciones. Ese es el didasco o la didascalia, o sea, ya la profundización de la enseñanza. Lo otro es simplemente un anuncio, un comercial. Cristo viene, aleluya, arrepiéntete, ¿sí? Como decía ¿cómo se llama? Gigi Ávila, ¿no? Cristo viene, las trompetas suenan, arrepiéntete que ya va a venir el rapto, y si no te arrepientes te vas a quedar. Eso es un anuncio. Bueno, es otro evangelio, es otra predicación de otro evangelio, porque 1 Corintios 1:18 dice que nosotros anunciamos a Cristo crucificado, y que ese es el verdadero evangelio, que es poder de Dios. Pero es un anuncio, no es una enseñanza, no es un didasco, ¿ok? Esto es un queruso. Muy bien, ahora sí vamos a seguir con Eduardo, nuestro hermano Eduardo, y su tomadita de agua para explicar. Voy a traer un poco de agua. Vámonos allá. Listo. A ver. Ok, me ve igual. Ok, aquí. Bien. Bien, dice. Vamos a ver. Por tanto, id y haced. Bien. Vamos a marcar estas dos palabras. Haced discípulos. Vamos a marcarla a todas las naciones. Vamos a marcar esta también, que es muy importante. ¿Ok? Bautizándolos en el nombre, puse puntico para dejar un espacio aquí para yo anotar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que os he mandado. Y subrayamos aquí enseñándoles. Gloria a Dios. Ok. Aquí él dice unas cuantas mentiras. El problema no está en una sola mentira. Aquí hay varias. Hay unas cuantas. Primeramente, él enseña, porque él sabe. Confunde o manipula creer con enseñar. Si él confunde creer, ahí es creer, no crear. Ok, creer con enseñar. Esa es la primera mentira que él dice. Voy a explicarles, mis amigos católicos, que creer y enseñar no es lo mismo. No es lo mismo. A ver, yo les pongo un ejemplo con ustedes mismos. Ustedes supuestamente los bautizan al nacer. Ahora, eso no quiere decir que
que ustedes nacen, que ustedes por eso no tienen que aprender o no tienen que creer. Igualmente tienen que aprender y creer. Aquí vamos a ver cómo Eduardo confunde predicar, ¿sí? Que ya vimos la palabra, con enseñar, didasco. Pongan atención. ¿Por qué razón? Porque tú puedes nacer católico y puedes haber visto el catolicismo toda tu vida desde que tú naces. Pero cuando tú llegas a una edad de niño que ya comienzas a tener conciencia, tú necesitas entender y creer lo que te están diciendo. Por ejemplo, tú pudiste haber ido a la iglesia desde que naciste y ver las imágenes de Cristo desde que naciste. Pero va a llegar un momento en la vida que tú vas a decir, ¿cómo que este hombre nació, es decir, murió y volvió a vivir? Bueno, creo que ustedes se están dando cuenta que aquí él se está yendo por otro lado, es pura retórica, se está desviando del tema bíblico como tal. No sé, creo que es un defecto que él tiene en sus enseñanzas y por eso son tan largas, porque si de verdad quitara como toda esa retórica que él hace y esos ataques, pues las enseñanzas podrían ser perfectamente de 10 minutos, nada más. Pero pues para que vean que no hay ánimo de cortarle las palabras, de cambiarle el significado ni nada, vamos a seguir escuchándolo. Y vas a decir, ¿cómo que este hombre es Dios? Y en ese momento tú vas a tener que creer lo que te están explicando. Es decir, mira, tu mamá, tu papá, quien sea, el sacerdote católico, tú le preguntas no sé, el que te da la catequesis, lo que sea. Tú le preguntas, a ver, ¿y cómo es eso que Jesús es Dios? Tú siempre has sido católico, pero no por eso tú crees. No por eso tú crees. Bueno, entonces te explican, no es que Dios amó al mundo y envió a su Hijo, y su Hijo nació como un ser humano, pero a la misma vez era Dios. Y ese Hijo de Dios murió para que nosotros cuando muramos... Bueno, aquí vemos a Eduardo Gutiérrez tratando de enseñar a los católicos lo que creemos. Que Jesucristo es Dios, encarnó en un hombre, ¿sí? Bueno, cosas que ya creemos porque no tienen nada que ver con el tema del bautismo. Sigamos, por favor. No muramos, sino que vivamos eternamente. Y tú vas a decir, ok, yo creo eso, o qué clase de mentira, no creo lo que me están diciendo. Tú necesitas creer, no importa que hayas nacido católico. Y Luis Toro engañosamente confunde creer con aprender o enseñar. No son las mismas cosas. Una no tiene nada que ver con la otra. Una es el segundo paso de la otra. El siguiente nivel, the next level. El siguiente nivel. Primero tú crees y luego tú aprendes. Todo está aquí, en el libro este. Bien. ¿Dónde está aquí creer? Aquí. Hacer discípulos. Es el primer paso. ¿Por qué? Porque cuando alguien cree, entonces es un discípulo. Pero no quiere decir que ese discípulo sepa. Los apóstoles, Jesús les tuvo que enseñar. Él le enseñaban las parábolas, pero ya ellos creían que él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Miren que aquí como él empieza a decir, primero hay que enseñarles, ¿sí? Para después bautizarlos. Ojo, pongan mucha atención. Ya ellos creían que él era el Salvador de Israel, que él era el Mesías prometido. Ellos creían porque eran discípulos de él, creían. Id a ser discípulos, hagan que las personas crean en mí. Crean en mí. Ahora, cuando las personas creen, entonces se pueden bautizar. Segundo paso. Bautizar.
¿Por qué? Porque el bautizándolos, el bautizo es un testimonio público. Un testimonio público. Así que primero tú crees, como el etíope, como le dijo Felipe, si creíste bien puedes. Felipe hizo un discípulo. Está ya en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Felipe hizo un discípulo y ese discípulo creyó. Entonces ya era un discípulo. Bueno, en el caso de Felipe y el eunuco, si recordamos bien, el eunuco venía leyendo las escrituras, pero no las entendía. Y Felipe se le acercó y le dijo, bueno, el eunuco le preguntó, él dijo que esas escrituras lo que hacían era dar testimonio de Cristo. Y lo que hizo fue un anuncio. Él no comenzó a explicarle todas las escrituras. Le hizo una síntesis, el anuncio, el evangelio, el querigma, ¿sí? Y él inmediatamente, el eunuco dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí hay cierta agua. Y inmediatamente se bautizaron. Entonces, ustedes pueden ver aquí que lo que hizo Felipe no fue enseñar, fue predicar. Ahora, ¿cuál es el otro error que vemos aquí? Él inserta la palabra creer por donde no aparece y empieza a hacer una serie de vericuetos, de trucos, pero vamos a ser muy claros. A ver, ¿qué es lo que le está diciendo? Que para ser discípulo, primero hay que enseñarles, pero resulta que eso no es cierto. Lo vamos a mostrar al final, pero vamos a ir por partes. Vamos a mirarla en la Reina Valera otra vez, pero sin el griego. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Él dice que hacer discípulos es para creer y que para creer tienen que predicarles. Miren que acá no dice nada de esto. Entonces, ¿pero qué es lo que dice Jesús? ¿Cómo se hacen los discípulos? ¿Será que es enseñándoles y luego que ellos crean? No. Así dice Jesucristo. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos. Así es como se hacen discípulos, bautizándolos. Y la Biblia es muy clara. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y después de todo eso, les enseña que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, viene primero el bautismo y así es como se hacen discípulos, lo dice Jesús. Id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos. Así es que se hace discípulos. Pero Eduardo está diciendo, por eso él marcó ciertas palabras, ¿sí? Y vieron cómo se comió otras palabras, ¿sí? Solo remarcó unas y se saltó otras. ¿Para qué? Para poderle dar su interpretación. Pero aquí dice claramente Jesús que los discípulos se hacen bautizándolos, no enseñándoles. Después del bautismo, ¿sí? Viene y se les enseña. Pero Eduardo trata de decir, no, primero hay que enseñarles, porque así cuando uno les enseña, ellos creen, y una vez que creen, ahí sí se les puede bautizar. El texto no dice eso. Entonces por eso es importante que ustedes se den cuenta que él marcó 3 palabritas, y a partir de eso él hizo toda su explicación, pero no leyó completo el texto, o sea, lo descontextualizó completamente. Sigamos. Ahora, ¿qué él puede hacer? Bautizarse. Dice bautizándolos. Pero no se puede quedar ahí. Porque si se hubiese quedado ahí, entonces Jesús nunca hubiese enseñado a los apóstoles. Y él se sentaba con ellos y les explicaba las parábolas. Entonces, como dice Pedro, a la fe agregarle virtud. ¿Y a la virtud qué cosa? Conocimiento. A la virtud, conocimiento. En este punto él está reconociendo algo muy importante. Que primero se bautizaron y después Jesús les enseñó con parábolas y todo esto. Pero primero, el bautismo. Entonces, ¿qué dice? Aquí están los 3 pasos de la conversión. Ustedes pueden darse cuenta que ahí no habla de conversión, ¿sí? Miren cómo él marca 3 palabritas, estas discípulos, naciones, enseñándoles.
Pero se hace un poquito loco con hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Dice bautizándolos. Pero él, ¿qué fue lo que dijo ahorita? Dijo, vayan y hagan discípulos que crean, ¿sí? Les enseñan, luego que crean. Y luego de eso ahora sí se pueden bautizar, ¿no? Acá es clarito, él mismo lo escribió. Y de hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos. Bautizándolos se hacen los discípulos. Y luego enseñándoles. Sigamos. Los 3 pasos que tiene que seguir un cristiano y que la Iglesia Católica no sigue. Pues las mentiras van más allá. Vamos a ir por pasos. ¿Cuáles son los 3 pasos? Primero, creer. Debes de ser un discípulo del Señor. Un niño recién nacido no puede ser un discípulo porque no ha creído. Miren otra vez, él dice, un niño no puede ser discípulo del Señor porque no ha creído. Pero Jesús lo que dice es que los discípulos se hacen bautizándolos, no creyéndoles. Entonces, bueno. Ha creído. Tú no puedes ser discípulo de un maestro que no conoces. Aquí el primer paso no es bautizar. Él omite todo esto, mira. Omite todo esto. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Él se come eso. ¿Siguen como lo borró? Y no lee más. ¿Sí? Dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y ahí para. No sigue diciendo bautizándolos. O sea, así es como se hacen los discípulos. Nuevamente, para que ustedes se den cuenta. Pongan la lupa. No puedes ser discípulo de un maestro al cual tú no conoces. Entonces, aquí el primer paso no es bautizar. Él omite todo esto, mira. Omite todo esto. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Él se come eso. Lo borró, agarró un borrador y borró eso. Entonces comienza... Bueno, entonces vamos a ir a Mateo 28:19 para entender qué significa la palabra nación o gentes, ¿sí? Viene de una palabra griega llamada ethnos, ¿sí? Muy bien, aquí dice, bautizándolos en el nombre del Padre, y a todos los discípulos, a todas las naciones. Miren la palabra ethnos, ¿sí? Ethnos se refiere a raza, ¿sí? Tribu, y bautizar a todas las tribus, todas las razas, ¿sí? Un foráneo, no judío también. Gente, gentil, que viene de gen, que significa familias, todas las familias. Linaje, que también se refiere a familias. Nación viene de la palabra nacir, si no estoy mal, que significa nacidos. Y bautizar a todos los nacidos, ¿sí? Y todo el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el texto en sí? Id y bautizad a todas las familias. ¿Okay? Id y hacer discípulos a todas las familias, bautizándolas. Eso es lo que nos está diciendo Jesucristo. Pero, bueno, y se lo voy a comprobar con Biblia más adelante. Sigamos, por favor. Perdón, cambio la cámara. Desde aquí, su enseñanza, aunque él lo lee todo, porque la persona que está leyendo lee todo el verso, pero él comienza la enseñanza desde aquí. Primero bautizar y después enseñar. Falso. Primero creer, predicar, hacer discípulos. Los discípulos se pueden bautizar. Okay. Y entonces ellos deben de aprender todo lo que... Otra vez vuelve a decir que hacer discípulos es creer. Pero Jesucristo dice que hacer discípulos es bautizándolos. ¿Ok? Miren la diferencia. Miren la diferencia. Y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos. Él está diciendo no. Hagan que crean. ¿Sí? Ahí sí bautícenlos. Adelante. Las naciones. Él se come eso. Lo borró. Agarró un borrador. Y borró eso. Entonces comienza desde aquí su enseñanza, aunque él lo lee todo, porque la persona que está leyendo lee todo el verso,
Pero él comienza la enseñanza desde aquí. Primero bautizar y después enseñar. Falso. Ojo, ¿se acuerdan lo que acabamos de mirar? ¿Qué significa nación? ¿Sí? Etnos, familias. ¿Qué es lo que dice el texto? Id y haced discípulos a todas las familias bautizándolas. Y él está diciendo, id y hagan discípulos, ¿sí? Habla de naciones, pero remitido como a países, pero dice que los discípulos son de creer. Pero Jesús dice de bautizar. No. Primero creer, predicar, hacer discípulos. Los discípulos se pueden bautizar y entonces ellos deben de aprender todo lo que el Señor había enseñado. ¿Escucharon? Los discípulos se pueden bautizar. No, lo que dice Jesús es que hagan discípulos bautizándolos. Algo muy distinto lo que explica Eduardo a lo que enseña su propia Biblia. Y así es como inclusive tu mente, mi amigo católico, te dice que debe de ser. Porque ya tú crees, pero tú sigues aprendiendo. ¿Cuál es la diferencia entre creer y aprender? Bien, creer es una sola vez. Una sola vez. Tú crees o no crees. Pero enseñar o aprender es progresivo. Nunca se para de aprender. Pero tú nunca, tú paraste de creer. Tú creíste y ya creíste. ¿Creíste? Eso es falso. Cuando uno cree, tiene dudas de la fe y va solucionando esas dudas a medida que aprende. Pero a veces, cuando uno duda, no está creyendo. Él hace una suposición fantástica. Pero aun cuando un católico, por falta de conocimiento, se vuelve, cuando un cristiano se vuelve protestante, porque los únicos cristianos somos los católicos. Cuando un cristiano se vuelve protestante, él primero cree, sí, obviamente, pero a medida que va yendo, va dudando de su fe y va aprendiendo pues lo que le enseñan los pastores. ¿Tienes fe cristiana? ¿Tú crees que Jesucristo se levantó de los muertos? Así seas católico, seas evangélico, seas testigo de Jehová, seas mormón, tú ya creíste que Jesucristo se levantó de los muertos. Ahora tú tienes que entender las cosas de la fe. Y ese entendimiento es que te enseñen, que tú aprendas. Ahí vamos. Y el aprendizaje no termina nunca. Yo no paro de aprender cada día. Bendito sea el Señor. Y ustedes tampoco paran de aprender cada día. Entonces, esa es la primera manipulación que él hace. La primera mentira que él hace, bueno, vemos que es decir que aquí, mucho respeto, en Mateo, el Señor manda a que primero bauticen y después enseñen. Es decir, se puede bautizar a alguien que no sepa jamás nada del Señor Jesús. Mentiras, mentiras. Primero tienen que ser discípulos. Ese es el primer paso que él da. Él no dice, vayan, bautícenlo y háganlo mis discípulos y enséñenlo. Él dice, haced discípulos es lo primero. Háblenles de mí a otra gente. ¿Tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, yo creo. Bien, entonces bautízate para que seas miembro de su iglesia. Vamos a lo mismo. Él trata de meter la palabra ahí, enseñar, que no aparece. Y dice que hacer discípulos es enseñándoles. Pero él trata de convencer a la gente de que es así. Pero Jesucristo vuelve y dice, id y haced discípulos a todas las familias, a todas las gentes, a todos los pueblos. ¿Sí? ¿Cómo se hacen discípulos? Bautizándolos. Lo dice el mismo Jesucristo. Miremoslo aquí, para que no haya ninguna confusión. Biblia Reina Valera 1960, su propia Biblia. ¿Ok? Y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos. Vea.
y de hacer discípulos a todas las gentes bautizándolas, lo dice la Biblia católica, la Jerusalén, mire, todas las gentes bautizándolas. Vayan a discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos. Bueno, entonces vamos a mirar la Reina Valera 1960, miren. Y por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos. ¿Sí me hago entender? Sí, me quiero bautizar. Bien, ya estás bautizado. Ahora debes de aprender todo lo que Él nos enseñó a nosotros. Sí, yo quiero aprender. Bien, aquí está la escritura. Vamos a enseñarte qué es lo que ella dice para que entonces te capacites como un cristiano íntegro. Esos son los pasos de la fe. Ahora, ¿qué es lo que Él hace? Él miente. Esto no es nuevo. Bendito sea el Señor. Esto no es nuevo. ¿Ustedes quién creen que miente? Alguien como el sacerdote Luis Toro, que leyó todo el versículo y explicó parte por parte, o Eduardo Gutiérrez, que simplemente arma su doctrina separando unas palabras del texto y a partir de él crea toda su doctrina. ¿Quién de los dos estará mintiendo? Ahora, la segunda mentira que dice, bueno, aquí ha habido unas cuantas, ¿verdad? Pero vamos a ponerle entre mentiras grandes, las otras van dentro de esa. La segunda mentira grande que dice es que aquí se está enviando a bautizar a los hijos de los creyentes. Mentiras. Aquí dice, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones. Miren, ¿se acuerdan? Volvamos a repetir. ¿Se acuerdan del significado de naciones, de etnos? Familias. Él dice que no, que eso es falso. Pero ahí dice Jesucristo, ir y hacer discípulos a todas las familias bautizándolas. Ahora veamos la explicación de él. También a las naciones gentiles. Y por si acaso te le ocurre decir que no eran las naciones que estaban los judíos, eso no es lo que dice ahí. Aquí dice, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Dónde dice ahí a los judíos? Que alguien me informe dónde es que ahí dice a los judíos. Bueno, ustedes dicen, miren cómo él dice que el padre Toro dice que estas naciones se refieren a los judíos. Él jamás dijo eso en el video, ustedes pueden devolver. Él no dijo que esto se refería a los judíos. Él dijo que esto se refería a los niños, a toda su familia, sí, de hacer discípulos a todos los etnos, a todas las familias, ¿ya? Pero aquí él está diciendo que el padre Toro dijo que se refería a los judíos, cosa que es falsa. Ahora, Jesucristo estaba cambiando eso. Estaba diciendo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Gloria sea al Señor. No solo al pueblo de Israel, no solo a Samaria, no solo a donde habían comunidades judías, a todas las naciones. No hay excepción. ¿Dónde dice que es a los hijos de los creyentes? ¿Dónde? En ningún lado. Y no solo no lo dice, sino que... Bueno, él dice que, otra vez, él dice, ¿dónde dice que a los hijos de los creyentes? La clave está en la palabra nación, que él la entiende como país, pero que ya vimos, etnos significa familias. Entonces, cuando hablamos de familias, hablamos de papá, de mamá, del tío, de la abuela, del abuelo, de los hijos, todo el núcleo familiar. Es así de sencillo. La Biblia contradice eso, porque dice aquí bien claro, a todas las naciones. México, Panamá, Cuba, Costa Rica, Puerto Rico, Bolivia, Ecuador. México, Panamá, Cuba, Costa Rica. ¿Esas son naciones o son países? ¿Ustedes qué creen? Ahora, para los que no entienden qué diferencia hay entre una nación, el término nación, y un país, pues, es muy sencillo. Una nación es un pueblo, 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 un pueblo
El término nación son grupos de personas unidos por una raza, ¿sí? Un grado de consanguinidad, una cultura, ¿sí? Unas creencias y un estilo de vida. Eso es una nación, una familia. Tiene unas costumbres, algo muy común. Un país es un territorio geográfico donde pueden haber varias naciones, ¿ya? Por ejemplo, en Colombia tenemos miles de nacionalidades y se puede ver de una forma muy sencilla. En los regionalismos nosotros tenemos a los paisas, los bayunos, en los que estoy yo, los bogotanos, los rolos, que son los que aquí del centro del país, los costeños, los llaneros, los santanderianos, ¿sí? Esas son naciones que están dentro de un solo país, ¿sí? Llamado Colombia. Entonces, pongan atención porque él entra a confundir. Ven que cuando él dice naciones habla de México, de Cuba, de Panamá. ¿Qué tienen que ver las etnos, las familias, con México, con Panamá, con Cuba, con Colombia? No. Está mal. Sigamos. A ver, cambio la cámara. Perú, todas las naciones. Ahora, dice él que el Señor aquí en Mateo 28 estaba dando un mandamiento para los hijos de los creyentes, que no había que enseñarlos, que había que bautizarlos antes de enseñarlos. Enseñar y creer no es lo mismo, Luisito. Enseñar y creer no es lo mismo. Los discípulos creyeron desde que encontraron al Señor Jesús. He aquí, hemos encontrado de aquel que habla las Escrituras. Ellos creyeron, pero ellos... Bueno, ya él habla de los discípulos, pero hay que recordarle a Eduardo Gutiérrez que los discípulos de Jesús, los apóstoles, no fueron bautizados. No fueron bautizados. Ellos bautizaron en el bautismo de Jesús y Jesús se bautizó en el bautismo de Juan, pero los apóstoles no fueron bautizados. Por eso su ejemplo está fuera de contexto. Es más, lo invito a que cordialmente me muestre una sola cita de su Biblia donde diga que Jesús bautizó a los apóstoles en el bautismo de Jesús. O no, con que simplemente me diga que Jesús bautizó a los apóstoles, con eso me doy por bien servido. No sabían. Y Jesús les tuvo que enseñar. Entonces, creer, bautizarse, enseñar, aprender. Creer, bautizarse, aprender. Creer, bautizarse, aprender. No es bautizarse y aprender, porque ¿dónde queda creer? Ni es bautizarse, creer y aprender. No. Los pasos de la Escritura están muy bien claros. Clarísimo. Bendito sea el Señor. Completamente claro. Ahora él dice que en Marcos 16, entonces el Señor Jesús le está hablando solamente a las naciones paganas. Vamos a ir a Marcos 16. Ok. Pensé que lo tenía aquí en la computadora, pero lo voy a buscar aquí en mi Biblia. Vamos a Marcos 16. Bien. Dice la escritura, y le dio ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo es lo mismo que hacer discípulos a todas las naciones. Exactamente lo mismo. El que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será... Vamos a ver si es cierto que mundo y naciones es lo mismo. Puede que sí. Vamos a mirar. Ok. Dice... y predicar por el mundo. Cosmos. Cosmos. Aquí está la palabra. Y predicar por el...
id por todo el cosmos, por todo el mundo, y predicad el evangelio. No dice etnos, dice cosmos. Dice el mundo en un sentido amplio o estrecho, incluidos sus habitantes literalmente o figurativamente. Mundo, atavir, adorno, mundo, tierra. Y por todo el mundo, todo el cosmos, no todo el etnos, ¿sí? Y ahí sí habla de la tierra como planeta, ¿sí? No está hablando de familias ni nada por el estilo. Ahora sí, sigamos con la explicación de Eduardo. Voy a buscar aquí en mi Biblia, vamos a Marcos 16, y le digo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo es lo mismo que hacer discípulos a todas las naciones. Exactamente lo mismo. No es lo mismo. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será... Aquí igualmente, creer es, vamos a entender algo, aquí habla de creer, no de enseñar. Aquí habla de las tres cosas. Por tanto, hacer discípulos que crean en mí. Luego entonces bautizarlos y luego enseñarles. Ahora, vamos a aquí mirar la falacia. él está diciendo, primero tienen... Vamos a ver. Vamos a mirar que no es cierto esto. Vamos a empezar desde el 15. Vamos aquí. Dice, y les dijo, id por todo el mundo. Y, o sea, primero hay que ir, ¿sí? Luego predicar, ¿sí? Que no es didasco, sino es la palabra, ya les digo otra vez. Esta vaina. Predicar es keruso, no didascalia, ni didasco. Entonces, id y predicar, lo primero es ir por todo el cosmos, por todo el mundo, y predicar es el segundo, ¿sí? El evangelio a toda criatura. Luego, después de predicar, el que creyere, ¿sí? Hay que creer. Luego, después de eso, el que cree se bautiza, ¿sí? Y por último, será salvo. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Y ustedes van a ver que él no va a llegar hasta aquí nada más. Porque ¿qué pasa acá? Dice, mas el que no creyere será condenado. Según la misma lógica que él está aplicando, un bebé no cree, no puede creer. Por tanto, si no se bautiza, ¿qué pasa? Según esta misma lógica, como él no cree, será condenado. Pero ustedes van a escuchar que en toda la predicación él llega solo hasta aquí. Esta parte del texto se la come. Y no solo lo hace él, lo hace generalmente todos los protestantes. Desafortunadamente los cristianos caemos en este juego. Y vamos a escucharlo. Que creer, que aprender y después bautizarse. No, creer, Luis, no aprender. Aprender siempre va después del bautismo. Es que eso hasta un bebé se da cuenta de eso. De que primero alguien pues comienza una fe y luego se capacita en ella. Entonces, aquí él también está cambiando creer por aprender. Los está confundiendo, no son las mismas cosas. El que creyere y fuere bautizado. Jesucristo no se contradice. Así que creer siempre va primero que bautizarse. Lo mismo dice Mateo capítulo 28. ¿Sí ven? Dijo el que creyera y fuere bautizado. Pero omitió solo estas dos partecitas. ¿Por qué? Dice, el que creyera y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué él no menciona esto? Porque los evangélicos, cuando yo fui evangélico, a mí me enseñaron que el bautismo no salva, solo es un paso de obediencia. Ok, es un rito, es una simbología. Pero acá dice que el bautismo salva, como creemos los católicos. ¿Por qué él no lee esto? Porque, obviamente,
va en contra de la doctrina protestante o evangélica, ¿sí? Para ser exactos, de que el bautismo salva. Y además vieron que no leyó como les había predicho esto, mas el que no creyere será condenado. En el caso de un niño que no se bautiza, ¿qué pasa según esta lógica? ¿Ok? Miren cómo crean doctrinas a partir de, en Mateo 28, 16, ustedes pueden observaron que él marcó unas palabritas y con todas esas 3 palabras que él marcó, hizo toda su doctrina, ¿ya? Y en Marcos 16, 15, 16, ¿qué hizo? Llegó y leyó solo hasta bautizarse, pero no leyó que el bautismo salvaba, ni leyó que el que no se bautice se condenará. ¿Ven? Bien, vamos a ver los pasos que está diciendo Hechos 2, 38. Ahora, a partir del 38. Hechos 2:38. Vamos a mirar. Bien. Vamos a ver que son los mismos pasos de Mateo 28. Los mismos pasos de Marcos 16. Porque la escritura es una, la escritura se contradice solamente para los apologistas católicos. Recibir el don de Dios. Dice el 39, porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál es la promesa? Esta es la promesa. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo, lo que Jesús nos promete. Estamos claros. Acá dice, arrepentidos y bautícense cada uno de ustedes, cada uno, ¿sí? De ustedes, y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea que está claro que el Espíritu Santo se recibe a través del bautismo. Lo vamos a mirar aquí mismo. Dice, Pedro les dijo, arrepentidos, ¿sí? Bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, por medio de este bautismo recibimos el Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para ustedes, los que estaban presentes en ese momento, para vuestros hijos, o sea, los hijos que estaban con ellos presentes en ese momento, y para todos los que estén lejos, o sea, para los que no estaban ahí presentes, no ellos ni sus hijos, sino para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, o sea, para los que vengan después. Pero si ustedes ven, en este comienzo habla de los que estaban presentes en ese momento, ellos y sus hijos. ¿A qué edades? No lo dice. Sus hijos. Ahora veamos la explicación de Eduardo. Ahora, ¿cómo se recibe esta promesa? Pedro da los pasos. Número 1, ser discípulo. Número 2, bautizarse. Es decir, vivir una vida de cristiano. El bautismo, eso es lo que en ese caso significa. Entrar en la viña del Señor. Y recibir el don del Espíritu Santo. Ahora, ustedes van a ver cómo él va a tratar de explicar, o espero que él lo haga, tratar de explicar cómo los hijos no bautizados reciben el Espíritu Santo sin el bautismo. Me gustaría que él nos aclarara eso, sí, porque si Pedro es muy claro y dice que a través del bautismo se recibe el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo él puede asegurar que sus hijos pequeños tienen el Espíritu Santo si no los bautiza? él dice, bendito sea el Señor, que la promesa solamente es esto, bautizarse. Bautismo no es una promesa, es un mandato. La promesa es esta que... No, la promesa es el Espíritu Santo y así lo dijo el Padre Toro. Eso es falso. ¿Ok? Ahora, pongan atención que él va a tratar de explicar cómo los hijos tienen el Espíritu Santo sin bautizarse. está aquí. Pero la promesa no solo se recibe con esta. ¿No? Él está saltando el paso número 1. Tú no puedes llegar al paso número 2 sin pasar por el paso número 1. Arrepiéntanse. Un niño no puede arrepentirse. ¿Amén? Ahora, fíjense. Dice, la promesa es para vosotros Los que están y presentes. vuestros hijos. Los que están presentes.
vosotros y vuestros hijos los que están presentes. O sea, está hablando con los que estaban ahí. Dice, ya ven, para vuestros hijos sí que bautícelos, no necesitan creer. Si fuese así, tampoco estos que están aquí, todos los que están lejos. Todos los que están lejos se refería a los que no estaban presentes en ese momento, el día de Pentecostés. Y los que Dios llame, necesitan creer tampoco. Al contrario, ellos necesitan creer, ¿sí? Pero mire que no se refiere a los que estaban presentes. Estos dos se refieren a los que estaban presentes en ese momento. Y por eso dice, y a todos los que están lejos, o sea, no solo los que están aquí, sino los que están lejos, fuera. Porque no solo dice para sus hijos, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. A todos los que nos llamó, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Arrepentirnos primero. Arrepentirnos primero. ¿Qué tienen que hacer nuestros hijos? Arrepentirse, no importa que vivan en un hogar cristiano. Todos pecamos. Porque... Ok, entonces ustedes pueden escuchar que dice que todos los hijos necesitan arrepentirse. Pero él no va a poder responder cómo sus hijos pequeños pueden tener el Espíritu Santo prometido sin el bautismo. Miren que esa parte la ha omitido y sigue dándole vueltas. Él no es capaz de responder eso. Entonces, él lo que está diciendo claramente aquí es que los evangélicos le niegan el Espíritu Santo a los niños pequeños. Solo cuando cumplen cierta edad, que no se sabe cuál es, unos dicen que son los 7 años, otros dicen que es los 12 años, otra cuando se lo inspire, y otros en la práctica fuerzan a sus niños a bautizarse dentro de las iglesias evangélicas. No hay unidad de concepto a qué edad hay que bautizarse. Es más, algunos dicen que hasta los 33 años porque Jesús se bautizó hasta los 30 años porque Jesús se bautizó a los 30 años. No hay unidad, no hay concepto. Y no saben cómo justificar que los niños de ellos no tengan el Espíritu Santo por falta de bautismo. O sea, es algo evidente que ellos le niegan el Espíritu Santo a sus hijos. Y eso no es bíblico, porque como solo se recibe a través del bautismo, ¿qué Espíritu Santo van a tener? Es decir, Dios no habita en él. Entonces, la promesa es para vosotros, para nuestros hijos, es decir, nuestras generaciones. ¿Sin bautismo? No es algo que iba a quedar en ese momento ahí. Es una promesa que se extiende hasta que el Señor venga. Hasta que... Eso ya lo explicamos otra vez. Para vosotros y vuestros hijos los que estaban presentes. Y para el futuro dice, para los que están lejos, o sea, los que no estaban ahí, y para los que Dios llamare, para el futuro, las generaciones venideras, como dice él. ¿Ok? Y miren cómo lo explica de mal. Escúchenlo. Tanto Mateos como Marcos como Lucas hablan exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ser un discípulo, vivir una vida cristiana, es decir, bautizarse, recibir las promesas de Dios, el Espíritu Santo, en este caso. ¿Quiénes pueden alcanzar eso? Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo, tú lo dijiste muy bien, todo el mundo. Vosotros, los que están presentes, los hijos, todos los que están lejos en ese momento y a los que Dios llamare, o sea, en el futuro, los que vendrán. Todos. Muy bien dicho, Eduardo. Apóstoles, es decir, los discípulos, los hijos de ellos, el pueblo de Israel. Todos los que están lejos y de todos los que Dios llame, es decir, los gentiles, todo el mundo. La salvación iba a ser universal, iba a ser para todo el mundo, para toda la humanidad. Entonces, si alguien me prueba que yo miento y que Mateo 28
está hablando solamente para hijos de creyentes llamados católicos. Vamos a ver cómo lo van a poder hacer. Bueno, ahí está el reto, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya ustedes lo vieron desde el principio, pero lo vamos a rectificar nuevamente. Él dice que que le prueben que Mateo 28, 19 habla de los hijos de los creyentes. Okay. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos. Ok, se hace discípulos bautizándolos, y las naciones son los etnos, las familias, los linajes, ¿sí? Ok, nación, pueblo, linaje, gente, de gens, de familia. Ok, ahí está, ya probado, así es sencillo, pero es que este es apenas el inicio de la refutación. Este no es ni siquiera, ni por mucho menos el final. Vamos a mirar. Bueno, entonces, ¿cuáles son los errores? Primero, en Marcos 16:16, él confunde predicar con enseñar. Ya vimos la diferencia griega entre predicar y enseñar. El concepto que predicar es un anuncio, enseñar es, ya el adiestramiento, ¿sí? Largo, extenso. ¿Cuál es el otro error? Que él dice, él omite en Marcos 16:16 que el bautismo salva, y no lee el siguiente pedazo. Dice que el que no se bautice se condenará. Entonces, ¿qué pasa con los bebés cuando no se bautizan porque no pueden creer? Según esa misma lógica. Pero ven que ustedes ven, no solo él, sino todos los pastores protestantes parten Marcos 16:16 por la mitad, y parece que el resto del versículo no existiera para ellos. Ahora, en Mateo 28:19, ¿cuáles son los errores de Eduardo? Él dice que para ser discípulos hay que enseñarles, pero Jesús dice que para ser discípulos hay que bautizarlos. Y él dice, además Eduardo dice que hay que ir a todos los países, y habla de México, Cuba, Japón, la China y la Cochinchina. Pero Jesús está hablando es de naciones, no de países. Naciones viene de nacidos, ¿sí? De todos los nacidos. Viene de gentes, gens, que es familias. Viene de etnos, que es linaje. Entonces, él ahí nos está diciendo que bauticen a toda la familia, todo el linaje. ¿Ok? Y él dice, pero ahí donde dice hijos, pues que cuando uno habla de familia, habla del abuelo, habla de la abuela, del tío, la tía, los hijos, los sobrinos, toda la familia, toda la gente, toda la gens. ¿Ok? ¿Qué otro error hay? Bueno, el hecho de que ya vimos que como él confunde enseñar con predicar. Por último, vemos en Hechos su grave error, en Hechos 2:38, que él dice y confiesa que para recibir el Espíritu Santo necesariamente, obligatoriamente, hay que bautizarse. Ahora, porque la Biblia dice que hay un solo Señor, ¿sí? Una sola fe y un solo bautismo. Resulta que los evangélicos en su mayoría creen que hay dos bautismos, y hablan del bautismo en agua y el bautismo en Espíritu Santo. Eso no existe en la Biblia. La Biblia nos habla de un solo bautismo, del Espíritu Santo, que es la promesa que se recibe a través del agua. ¿Ok? Entonces, el bautismo en agua nos trae el Espíritu Santo. No hay dos bautismos, es uno solo. Y es incapaz de explicar cómo sus hijos, cómo los bebés evangélicos pueden llegar a tener el Espíritu Santo sin bautizarse. Es imposible, y él lo sabe. Por tanto, él tiene que reconocer, ¿sí? Y todos los evangélicos tienen que reconocer que ellos mismos, al negarles el bautismo, les están negando la promesa que es el Espíritu Santo. O sea que los bebés espiritualmente, los bebés evangélicos, están espiritualmente muertos. Más Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, sin bautismo no hay salvación, y sin salvación, sin bautismo, no hay Espíritu Santo. Pero esa parte la obvian, o sea, es un truco, esa parte la borran. Ahora, el último error que vimos, ahí habla claro Pedro que la promesa del Espíritu Santo que viene a través del bautismo es
para ustedes y sus hijos, o sea, los que estaban presentes ese día de Pentecostés. Y hace la diferencia, dice, y para todos los que están lejos, o sea, los que no están aquí, que son ustedes y sus hijos, sino los que están lejos. Y también habla del futuro, y para los que Dios llamare, o sea, los que vendrán después de ustedes. Y él dice, pues que no, que es que los hijos son los hijos del futuro cuando sean grandes. Eso no lo dice ahí. Pedro se estaba dirigiendo a los papás y a los hijos ahí presentes, sin nombrar edad. Ahora sí, a la refutación, porque esto apenas era el abrebocas. Bueno, ahora vamos a comparar el bautismo evangélico, ¿sí?, con el bautismo católico, bueno, el bautismo cristiano, el bautismo bíblico. Entonces, vamos a empezar las diferencias. Aquí tenemos el bautismo bíblico de los apóstoles, el bautismo católico, que se supone que es distinto, entre comillas, según los protestantes, y el bautismo de arrepentimiento protestante, que es el que practican los evangélicos, o bautismo de Juan, ¿ok? Que tampoco no es ni de Juan ni de Cristo, eso lo vamos a ver. Entonces dice, el orden cronológico para recibir el bautismo. Según la Biblia dice, se recibe el Espíritu Santo mediante el bautismo, ¿sí? Bueno, acá dice, Mateo 19, 28, 19. Luego se les enseña la fe. Entonces, primero se bautizan y luego se les enseña la fe. Dice versículo 19, primero se bautizan, y en el 20 dice, luego se les enseña la fe. Lo mismo es la creencia católica. Primero se les bautiza y luego se les enseña la fe. Ahora, ¿qué es lo que creen los evangélicos? Se les debe enseñar primero la fe durante algunos días o a veces meses, ¿sí? Incluso algunos después de un tiempo hacen cursos. Primero tienen que hacer un curso, luego irse a un encuentro con Dios, y en el encuentro se meten a la piscina y se bautizan, pero para eso tienen que haber pasado 2, 3 meses, hasta un año, ¿sí? Pero eso no tiene sustento bíblico. Dice, se le debe enseñar primero durante algunos días o meses antes de bautizarse en agua. Eso no tiene sustento bíblico y lo vamos a ver más adelante. Eso no tiene sustento. El bautismo es inmediato. Ahora, por otro lado, el tiempo que pasaba entre la conversión y el bautismo. Acá dice, o sea, la persona creía e inmediatamente se bautizaba. Y aquí tenemos las citas, Hechos 2:39 al 40, Hechos 10:24 al 48, ¿sí? 16:15, 16:33, 18:8, 1 Corintios 1:16. Tomen nota de todas estas citas para que las busquen con su Biblia. Entonces, se bautizaban inmediatamente. ¿Qué pasa con el bautismo evangélico? Primero, ellos tienen que creer. Luego de eso, tienen que hacer la oración de recibir a Cristo en el corazón, cosa que no aparece en el libro de los Hechos. No se ve a los apóstoles diciéndole a los nuevos creyentes, hagan esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Eso no está en la Biblia. Eso es un invento que hizo Bill Bright, ¿sí? Alguien evangélico, un pastor evangélico que antes era gnóstico, ¿sí? Y que trae el gnosticismo, las 4 leyes espirituales, y crea esta oración, que es la oración de fe, pero eso no existe en la Biblia. Entonces, el bautismo de ellos, ¿cómo es? Primero el tipo tiene que creer, la persona tiene que creer, ¿sí? Luego tiene que hacer la oración de recibir a Cristo en el corazón. Luego de eso tiene que demostrar una vida de testimonio para finalmente recibir el bautismo. Eso no tiene sustento bíblico. El bautismo bíblico es inmediato, ¿ok? Ahora, ¿a quiénes se bautiza? Según el bautismo bíblico y el católico, dice el creyente y toda su familia. ¿Recuerdan Mateo 28:19? ¿Sí? Bauticen a todos los etnos, a todas las familias, a todos los linajes. Se bautiza el creyente y toda su familia bajo autoridad. Todos, toda la familia. Y tenemos Hechos 2:39-40, 10:24 al 48, Hechos 16:15, Hechos 16:33, Hechos 18:8, 1 Corintios 1:16. Las mismas citas. Lo mismo creemos nosotros. Se bautiza toda su familia, una unidad.
todos se bautizaban bajo el jefe de familia, bajo la autoridad del jefe de familia. Así lo enseñan estos pasajes. Ahora, ¿cómo es el bautismo evangélico? Solo es bautismo de individuos, no hay bautismo familiar, no hay bautismo de gentes, no hay bautismo de naciones, es bautismo de individuos, ¿ok? Y que cada miembro dentro de la familia escoge si se bautiza o no. O sea, no hay una autoridad como en la Biblia, donde todos bajo la autoridad del jefe de familia se bautizaban, sino que aquí cada uno escoge, hay una anarquía familiar, ¿sí? Unos van a escoger que sí, otros que no, otros ya, otros despuesito, otros nunca se van a bautizar. Esta anarquía, esta división familiar no tiene sustento bíblico. No hay un solo pasaje de la Biblia, pongan atención, hermanos, no hay un solo pasaje de la Biblia donde hayan llegado a predicar a una familia y unos hayan dicho yo me bautizo y otros hayan dicho yo no, porque yo no creo. No, los bautismos bíblicos es donde se bautizaba la persona con toda su casa, con toda su familia. Entonces vemos que aquí el bautismo evangélico no tiene ningún sustento bíblico. Ahora, el siguiente punto, cantidad de bautismos necesarios para el creyente. Ok, es un solo bautismo, ¿sí?, en agua para recibir el Espíritu Santo, como lo vimos en Hechos 2:38, ¿sí? A través del bautismo en agua recibimos la promesa que es el Espíritu Santo. Recuerden que él no pudo explicar cómo los hijos evangélicos sin bautizar pueden llegar a tener el Espíritu Santo, porque no existe una fórmula bíblica que diga eso. Y dice Efesios 4:5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y lo mismo creemos nosotros. ¿Pero qué creen los evangélicos? Que hay dos bautismos. Primero se bautiza en Espíritu Santo y después después de un tiempo se bautiza en agua. Eso, como ya vimos, no tiene ningún sustento bíblico. No hay dos bautismos, hay uno solo. Hay un caso en Hechos donde unos gentiles reciben primero el Espíritu Santo, ¿sí?, antes de bautizarse en agua. Pero Pedro ahí dice ahí mismo, Pedro inmediatamente les ordena bautizarse. O sea, el bautismo fue inmediato. No hay bautismo aplazatorio como lo cree el protestantismo. Muy bien. ¿Cuántas veces debe bautizarse el creyente en la vida? Nosotros creemos que una sola vez, porque es un solo bautismo, como Efesios 4:5. En los evangélicos, algunos creen que uno se puede bautizar las veces que quiera sin restricción, porque simplemente es un paso de obediencia, no, eso ni quita ni pone, ni tiene poder, ni salva, como dice Marcos 16:16, simplemente es ahí algo, un chapuzón. Entonces tampoco tiene sustento bíblico, ¿ok? Ahora, sobre este punto ellos van a decir, sí, pero es que la Iglesia Católica a los adultos sí les da un curso para formarlo, y entonces después de formarlos en la catequesis sí los bautiza. Claro, eso lo dice la Iglesia Católica, pero no está en la Biblia. Entonces, si ustedes, hermanos evangélicos, están haciendo ese bautismo, lo están haciendo no porque la Biblia lo enseñe, porque eso no lo enseña. El bautismo aplazatorio no lo enseña la Biblia, lo enseña el catecismo católico. Miren lo paradójico. Ustedes atacan los bautismos católicos, pero el bautismo aplazatorio que ustedes practican aparece solamente en el catecismo y no en la Biblia. ¿Quién los entiende a ustedes, caballeros? Bueno, ok. Otra cosa muy importante es que ellos han optado que para no bautizar niños, entonces los presentan en el templo, como hacían con Jesús. Ellos dicen, a Jesús no lo bautizaron de niño, a él lo presentaron en el templo. ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es el problema con esa presentación? Pues en primer lugar, la ley establece que la presentación presentaban en el templo los recién nacidos, ¿sí? Pero eran a los varones primogénitos, ¿ok? Lucas 2:22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, ¿ok? ¿Qué sucede ahí? Que ellos, para presentar al Señor,
tienen que sacrificar 2 pichones o 2 palomas, pero resulta que los evangélicos no hacen eso, no llevan nada para sacrificio, por lo que de entrada están violando la ley de Moisés, por la cual Jesús fue presentado en el templo. Y como ellos están imitando la ley de Moisés, pues están sometiendo a la maldición de la ley de Moisés a sus hijos. Pero además, de entrada, los están sometiendo a maldición, porque los presentan como en la ley, pero no presentan los sacrificios, las palomas y los pichones. Entonces, acá dice que dice Gálatas 3:10, porque todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición, pues dice la Escritura: maldito todo el que no se mantenga en la práctica de todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y aquí la presentación era solamente para primogénitos, varones, y había que presentar sacrificio de palomas o pichones. Bueno, los evangélicos presentan los niños, las niñas, el primogénito, el segundogénito, todos sus hijos. Entonces aquí ya violaron la ley de entrada, ¿ya? Precisamente por evitar el bautismo por el cual reciben el Espíritu Santo, terminan presentándolos en el templo y sometiéndolos a la maldición de la ley. Esto es increíble. Increíble, hermano evangélico. Increíble, hermano protestante. Si tú estás practicando este tipo de cosas, arrepiéntete. Aún estás a tiempo de volver a la iglesia fundada por Cristo. Volver a ser cristiano. Deja de ser protestante, hermano. Bueno, ahora, muy bien. Nosotros no estamos bajo la maldición, sino bajo la gracia. ¿Ok? Porque Dios se hizo maldición para librarnos de la ley, no para someternos a la ley, hermanos evangélicos. Vamos a la siguiente. Bueno, estos son los 3 tipos de bautismo. Bueno, este no viene muy al caso hoy. Ahora, ¿se acuerdan de lo que hablamos del bautismo a todas las gentes, a todas las naciones, a todas las familias? Miren aquí. El bautismo de familias completas en la Biblia, la regla bautismal. Mire, encontramos los bautismos de familias: Hechos 2:39-40, Hechos 10:24-48, Hechos 16:15, Hechos 16:33, Hechos 18:8, Corintios 1:16, entre otros. Ahora, bautismo de individuos, como lo hacen nuestros hermanos protestantes, claro, también es válido. ¿Quiénes se bautizaban? Según la Biblia, los individuos que se bautizaban, hubo un caso que era los discípulos de Juan el Bautista, se bautizaron como individuos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los discípulos de Juan el Bautista, igual que Juan, vivían en el desierto y no estaban casados, eran eunucos espirituales. Entonces por eso se bautizaron como individuos. Y también tenemos el bautismo de Hechos 8, del 36 al 39, que era el bautismo del eunuco. El eunuco es una persona a la cual le cortan el pene, ¿sí?, para evitar que pueda embarazar a una de las doncellas del rey, o a la princesa, o a la esposa del rey. Entonces ellos estaban a cargo de estas damas, sí, pero para evitar que hubiera algo embarazoso, literalmente, los castraban, ¿ok? Entonces por eso el eunuco se bautizó solo, porque un castrado no puede tener familia, ni física ni espiritualmente, como los discípulos de Juan. Entonces vemos que el bautismo católico, bautismo de familias completas, tiene sustento bíblico, y que el bautismo de individuos, o sea, que el de ellos es anárquico, pero suponiendo que siguieran la Biblia, el bautismo que practican los hermanos evangélicos es el bautismo a los castrados. O sea, no es la regla, sino la excepción. O sea, para el castrado se bautiza como individuo. Muy bien. Ahora, vemos aquí también los mismos ejemplos, donde dice que el bautismo era inmediato después de convertirse. Inmediato. Ahora, según los evangélicos, el bautismo aplazatorio, si el que demora 1, 2, 3 meses, un año,
después de aceptar a Cristo en el corazón, de hacer el curso, después de haberse ido al encuentro y en el encuentro haber chillado y ya que después de que hayan llenado la piscina, entonces ahí sí se bautizan. ¿En qué parte de la Biblia está? Pues yo creo que está en el libro de Mormón, porque en la Biblia no está. Bueno, muy bien, esto era... Bueno, muy bien, hermanos, y esto era lo que yo quería dejarles. Como ustedes pueden ver, se hizo una refutación completa, ¿sí? Desde el griego, desde la sintaxis, desde leer el texto completo, ¿sí? Desde mirar los tipos de bautismos en Cristo que hubo en la Biblia, un solo bautismo en Cristo, como lo hacían, era un bautismo familiar, y la excepción era el bautismo de castrados, que es el que practican nuestros hermanos evangélicos. Ellos practican el bautismo aplazatorio, que no existe en la Biblia, sino existe en el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo les parece? ¡Qué maravilla! Bueno, hermanitos, no siendo más, espero que hayan abierto los ojos. Hermanos protestantes, todavía pueden convertirse a Cristo y volver a la Iglesia de Cristo. Y hermanos cristianos, los católicos, hermanos cristianos, fortalezcan su fe, conozcan más su fe y no se dejen engañar. Que el Señor les bendiga. Un saludo muy fraterno para Eduardo Gutiérrez, que el Señor le bendiga. No compartimos sus enseñanzas, se les respeta, pero evidentemente, como se pudieron dar cuenta, no se le puede creer. Que el Señor les bendiga y les guarde, y que viva Cristo Rey.